Muy buenos días a todos, me da mucho gusto saludarlos en esta última jornada de actualización del año del Señor 2024. Los saluda desde la Universidad de Anáhuac, México Norte, su servidor y amigo José Daniel López Barrientos. Me da mucho gusto saludar a varias caritas conocidas, Alex, Víctor, Jenny, eh, Elpidio, eh, y muchísimas gracias por estar aquí. Igualmente le doy las gracias a Robert por haberse conectado. Y bueno, por supuesto, darle la más cordial bienvenida y, y además el agradecimiento sincero a la doctora Lulú Uribe. Muchas gracias, Lulú, por estar aquí. Muchas gracias por compartir con nosotros tu conocimiento, tu sabiduría. Este, entonces, bueno, pues sin más, vamos a decir brevemente, simplemente que Lulú es investigadora en nuestra Facultad de Ciencias Actuariales en la Universidad de Anáhuac, México. Y bueno, pues el día de hoy ella nos va a presentar una charla más de este ciclo, este miniciclo que hemos denominado Estudios Socioeconómicos de México. Se trata de la séptima parte y bueno, pues muchas gracias, Lulú, de nuevo. Y bueno, pues ahora sí que arránquese. El foro es tuyo. Bienvenidos. Hola, buenos días. ¿Me escuchan bien? Perfecto, Perfecto. gracias. Va, muy bien, gracias. Pues gracias por la invitación, Ana. Como bien menciona, pues hago investigación. ¿En qué temas? Los hago realmente en la parte de optimización y optimización multiobjetivo. Entonces, la plática va a ser un poco de el tema que trabajo, seguido por un poco de información para que se puedan entender algunos tópicos. Entonces, pues primero vamos a pensar qué es optimizar. Como sabemos, optimizar es la mejor manera de realizar cierta actividad. Desde el punto de vista matemático, la optimización va a ser un conjunto de técnicas que nos van a ayudar a resolver algún problema en el que tenemos recursos limitados. Si bien pensamos en, por ejemplo, cosas de economía, nuestro poder adquisitivo es limitado, entonces tenemos que optimizar el uso de nuestros recursos. Matemáticamente, pues vamos a tener una función que va de un espacio de búsqueda X a un espacio de llegada Y. X, pues lo podemos definir tanto continuo como discreto, va a depender mucho del problema y las aplicaciones que tengamos. Entonces, yo me dedico al área de la optimización multiobjetivo en específico. Para esto es necesario que entendamos qué es el problema de la optimización multiobjetivo. Bueno, pues en esta área lo que se busca es minimizar o maximizar de manera simultánea K funciones objetivo que están sobre un mismo dominio. Es importante hacer notar que estas funciones están en conflicto entre sí. Si yo tengo funciones que van para el mismo lado, este problema no se presenta porque la decisión que yo tome va a beneficiar al mismo punto. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Aquí, pues, no puedo hacer una sin dañar a la otra. Entonces, lo que requerimos es que tengamos de 2 a más objetivos. Matemáticamente vamos a minimizar a una función f de x. Esta x va a vivir en un conjunto omega. Este conjunto omega va a estar definido por las restricciones que tenga nuestro problema. ¿Por qué hablo de restricciones? Pues como bien mencioné anteriormente, nosotros tenemos recursos limitados. Entonces, tanto la función g como la función h me van a delimitar esas cosas que yo voy a modelar. Entonces, en este caso vamos a tratar con un problema que tiene K objetivos, tenemos M restricciones de desigualdad, es decir, que G debe ser menor o igual a 0, y vamos a tener Q funciones H. Estas funciones son de igualdad. Por ejemplo, ¿dónde se presenta típicamente este tipo de problemas? Pues cuando nosotros estamos, por ejemplo, optimizando el rendimiento de un portafolio de inversión. Nosotros podemos ver este problema como una función donde, bueno, como 2 funciones. La función 1 sería nuestra función de riesgo y la función 2 sería la función de rendimiento. Entonces, nosotros queremos maximizar el rendimiento de nuestra inversión, pero minimizando el riesgo que ésta conlleve. Entonces, si se dan cuenta, claramente hay un conflicto entre ellas. Típicamente, el problema se resuelve haciendo este problema multiobjetivo
una conversión. Aquí lo convertimos a un problema escalar. Es decir, que vamos a minimizar una ponderación de las dos funciones, dependiendo si soy adverso al riesgo o si me da igual, si soy moderado, todo esto se va a conllevar para que yo haga una combinación de las dos funciones y optimice el rendimiento. En la optimización multiobjetivo no pasa así. En la optimización multiobjetivo ambas cosas son importantes. Entonces lo que vamos a hacer es no buscar solo un punto de interés, sino que vamos a tener una colección de estos puntos. Entonces la solución de un problema multiobjetivo es un conjunto de vectores compromiso. Es decir, no va a haber una forma en la que yo pueda mejorar un punto en, no sé, por ejemplo, el riesgo, sin afectar el rendimiento de mi decisión. Entonces, la optimización multiobjetivo tiene muchas áreas de ataque. Puede ser desde el punto de vista de diseñar algoritmos para resolver el problema, puede haber resultados teóricos para resolver el problema y tener certeza de lo que se obtiene, o también se puede estudiar desde el punto de vista de la toma de decisiones. En este aspecto yo me he centrado más en la parte de resultados teóricos y diseño algorítmico. Entonces, muchas veces en mis áreas lo que me interesa es generar este conjunto de soluciones para entregarle a un tomador de decisiones todas las opciones que tiene. Pero bueno, entonces estoy hablando de soluciones, pero estoy hablando también de conjuntos que no tienen un orden, porque estamos trabajando en K mayor igual a 2. Entonces, ¿cómo voy a definir quién es mejor que otro? Pues para eso uso lo que se conoce como dominancia de Pareto. Aquí está la definición matemática que nos dice que, eh, perdón, tenemos dos vectores X y Y en un conjunto omega, que justamente es el conjunto de las soluciones factibles. Este conjunto es un subconjunto del espacio de Rn porque mis variables viven ahí. Entonces yo voy a decir que el punto X va a dominar un punto Y en el sentido de Pareto si mi función objetivo f de X es menor que la función objetivo en el punto Y. Y esto va a cumplirse para todas las componentes, es decir, para todos mis objetivos. Entonces, para todos los objetivos voy a pedir que existe esta relación, que componente a componente yo tenga un menor valor, pero estrictamente para alguna yo voy a tener que ser menor, ¿no? En el otro estoy permitiendo la igualdad. Cuando esto pasa, voy a establecer la notación de que X domina a Y. Bueno, pensando en eso, vamos a pasar a la siguiente explicación. Aquí es un poquito geométricamente qué pasa la dominancia para que se entienda y quede bien claro. Entonces, por ejemplo, si yo tengo este punto P1 y este punto P2 en mi espacio objetivo, yo voy a poder cortar el espacio en 4 regiones, como si fuera un plano cartesiano. Y si yo tengo un punto, por ejemplo, el P2 que vive en la región 1, voy a decir que P1 domina P2. Este es un punto claro porque en ambas componentes P1 va a tener menor valor. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si P2 vive en el tercer cuadrante? En ese caso, pues P2 va a dominar a P1 porque en ambas componentes tiene un mejor valor. Esto nos habla de cómo yo voy a ir descartando soluciones y voy a decir quiénes no son soluciones deseables en mi problema. Pero el punto que nos interesa es conseguir las que sí son deseables. En este caso, nosotros vamos a tener puntos en el cuadrante 2 y en el cuadrante 4. ¿Por qué? Porque justamente ahí yo voy a decir que estoy mejorando en una componente, pero estoy empeorando en la otra. Y entonces aquí ya viene el compromiso. ¿Qué tanto voy a permitir que eso pase? Ese tipo de soluciones se conoce como soluciones incomparables y lo vamos a definir como puntos óptimos de Pareto. Entonces, un punto óptimo de Pareto, X estrellita, va a ser un punto factible que no sea dominado por algún otro de nuestro conjunto. Ya la colección de todos estos puntos se conoce como conjunto de Pareto y su imagen, es decir, el valor que tienen en el espacio objetivo, se va a conocer como frente de Pareto. Entonces, retomando un poquito el de portafolios, cuando se encuentra la bala de Markowitz, lo que estamos haciendo realmente es construir el frente de Pareto. Cuando se varían los pesos, pues se va trazando esta bala. Y eso es el frente. Bueno, entonces este tipo de problemas
hay muchísimas herramientas para resolverlos. Se dividen en grandes familias, por ejemplo, la programación matemática, los, Ahí dice quién es. Sí, pero los métodos de sí, continuación y las heurísticas. La programación matemática son métodos estrictamente matemáticos que se han diseñado para resolver este tipo de problemas. En estos nosotros tenemos uso, por ejemplo, de derivadas, necesitamos continuidad y necesitamos cumplir los supuestos para que yo pueda construir una solución. Luego vienen, por ejemplo, la familia de los métodos de continuación. Los métodos de continuación, igualmente necesito información matemática para yo poder encontrar el punto deseado. ¿Cuál es el beneficio del método de continuación? Que yo a través, por ejemplo, si yo tengo una curva y yo solo conozco un puntito dentro de esa curva, por ejemplo, conozco este punto, no me deja dibujar, pero bueno. Si yo conozco un punto sobre la curva, yo puedo hacer un trazado sobre ella e ir haciendo una continuación. Y entonces esto es muy útil porque, por ejemplo, si yo a través de la teoría matemática encuentro un punto sobre el frente de Pareto, yo puedo construir ya todo el frente, simplemente usando información tangencial a él. Y otra gran familia es el de las heurísticas. En las tres áreas yo he trabajado para hacer los diseños algorítmicos. Las heurísticas son en el tema en el que más me especialicé. Las heurísticas son técnicas de resolución de problemas que pues van a utilizar la experiencia. ¿De quién? Pues de nuestro usuario. Por ejemplo, si en muchos problemas hay veces que uno desde el punto de vista matemático ofrece una solución al tomador de decisiones y te dicen, ah, sí está bien, pero eso no sirve. Porque ellos tienen justamente esta expertise que dice, no, es que ese punto realmente nunca es alcanzable o cosas por el estilo. Entonces, las heurísticas permiten tomar esta información que se obtiene en las aplicaciones reales para mejorar la forma de aproximar esta solución. Entonces, otra de las características que son deseables y destacables de las heurísticas es que son algoritmos poblacionales. Es decir, que yo voy a trabajar con un conjunto de posibles soluciones que me van a ayudar a encontrar una aproximación a lo que yo deseo resolver. Entonces está bien, porque, por ejemplo, los métodos matemáticos de programación matemática o continuación necesitan un punto y a través de muchas iteraciones se va a ir mejorando. Y aquí no, aquí yo voy a disparar un gran conjunto y voy a irlos mejorando a la par hasta conseguir lo que me interesa. Entonces, son muy famosos y muy usados porque resuelven problemas bien complejos de manera exitosa y tienen muchísimas aplicaciones reales. Justamente, una de las causas por las que surgen es que hubo gente que resolvía de manera matemática el problema y se encontraba con supuestos que no se satisfacen. Por ejemplo, no hay continuidad, no hay diferenciabilidad. Y entonces métodos tradicionales como en optimización, como pueden ser Newton, descenso con gradiente o estas cosas, pues realmente no se satisfacen. Y entonces una forma de decir, bueno, no importa, no se satisface, pero yo te puedo ofrecer una solución fue a través de las heurísticas. Las heurísticas tienen muchas ramas. Entre ellas se encuentra el área del cómputo evolutivo. El cómputo evolutivo, como suena, sirve o se basa en el proceso evolutivo de las especies. Y dentro del cómputo evolutivo hay varias familias. Una de ellas es la familia de los algoritmos evolutivos, que es el área que a mí me ha interesado desde hace mucho tiempo. Los algoritmos evolutivos trabajan con una población de posibles soluciones. Cada una de estas posibles soluciones se considera como un individuo y a través de operadores de inspiración matemática van transmitiendo su información de una generación a otra. Esto suena un poquito mágico y platicando con mucha gente que apenas los conoce, dicen que esto es una búsqueda aleatoria. Y no, porque justamente la búsqueda aleatoria es disparo, evalúo, veo si funciona y lo que funciona lo conservo y otra vez. Y aquí no, aquí los operadores son lo que va a potenciar mi búsqueda. Es decir, ya no voy a estar buscando a lo loco, sino que, por ejemplo, a través de una interpolación voy a hacer un trazado de una curva. A través
de una ponderación o de una distribución estadística, voy a saber hacia dónde moverme. Entonces, realmente, esto es lo que lo va a diferenciar. Hay muchos operadores, cada uno tiene sus inspiraciones y de hecho cada uno tiene su área de especialidad. Es decir, que no va a haber un algoritmo evolutivo que sea igual a otro. ¿Por qué? Porque depende el tema, el problema y la aplicación, es el diseño que se le va a dar. Entonces, por ejemplo, aquí rápidamente la imagen muestra una de las posibilidades. Es un ejemplo chiquito, aquí tenemos una población. La población o las posibles soluciones son permutaciones, tengo 6 individuos y conozco su costo. A través de ellos yo selecciono un conjunto de padres. Este conjunto de padres se suele escoger a través de un torneo, es decir, los pongo a competir para ver quiénes son los candidatos más aptos, porque como me estoy basando en el proceso evolutivo, pues me interesa que las soluciones de calidad transmitan su información. Entonces, una vez que yo elijo quiénes son los más aptos, voy a proceder a aplicarles los operadores. Uno de los operadores, por ejemplo, es la cruza y la mutación. La cruza se aplica a la mayoría de la población, mientras que la mutación se suele aplicar a un pequeño conjunto. ¿Por qué? Porque al igual que en la naturaleza, la mutación no es un factor tan contundente y tan continuo. O sea, no siempre que nace alguien, pues tiene una mutación, sino que se van dando con cierta temporalidad. Una vez que yo genero el conjunto de hijos, que son otras posibles soluciones, pues lo voy a evaluar. Esta evaluación lo que hace es medir su aptitud. Una vez que yo mida su aptitud, voy a comparar a los padres y a los hijos y vamos a hacer que se preserven los mejores. ¿Por qué? Porque los más aptos deben sobrevivir. Los más aptos va a depender mucho del problema que estemos atacando. Si estoy minimizando, pues el hijo que tenga un menor valor en el objetivo va a ser mejor. Y así van a ir pasando de generación en generación hasta que yo haga una aproximación a la solución real de mi problema. Bueno, dentro de los evolutivos hay un área bien chiquita que se conoce como algoritmos híbridos o meméticos. Los algoritmos híbridos o meméticos son esos algoritmos que están inspirados en la difusión de ideas. Es decir, los evolutivos emulan la evolución, pero el híbrido o el memético emula la propagación de ideas. Entonces, por ejemplo, pensemos en la realidad. Cuando nosotros difundimos ideas, erróneas o no, si son ideas interesantes, suelen sobrevivir y se van pasando de generación a generación, así se genera el conocimiento. Pero cuando la idea en sí es mala, pues no se propaga. Entonces el algoritmo híbrido va a buscar una idea fina que sea funcional y que se vaya propagando dentro del proceso evolutivo como conocimiento. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque si yo nutro a mi proceso evolutivo con una calidad, con una solución de alta calidad, voy a acelerar el proceso de convergencia, porque estoy construyendo un superindividuo. Vaya, un individuo que ya tiene un conocimiento mejor que el que se tiene a través de los operadores simplemente. Este tipo de algoritmos están compuestos de una parte poblacional, que es el algoritmo evolutivo, y una parte local, que se conoce como buscador. Los buscadores locales suelen ser de programación matemática o métodos de continuación. Justamente esta fue la parte donde a mí ya como que todo me hizo clic, porque ya no solo estoy buscando a través de ciertas técnicas matemáticas en espacios muy grandes, sino que si encuentro un área prometedora, yo puedo explotar esa área a través de métodos de continuación o de programación matemática, porque como sabemos, en una vecindad, si yo puedo tener información local, es decir, si yo tengo un punto bueno y conozco a sus vecinos, yo puedo, por ejemplo, aproximar un diferencial. Y entonces yo puedo tener una dirección y esa dirección puede guiar la búsqueda hacia algo que matemáticamente se tiene la garantía de que va a funcionar. Entonces lo interesante es que a través de esto se van a subsanar muchas deficiencias que se tienen de las estrategias por separado. Y bueno, ¿por qué también son bonitos? Porque aceleran el proceso de convergencia
y van a priorizar algo bien importante en los algoritmos evolutivos, que es la conservación de diversidad. ¿Por qué? Porque como mencioné al inicio, nosotros estamos buscando un conjunto solución, es decir, vamos a tener toda una gama de posibilidades. Si yo, por ejemplo, tengo la bala de Markowitz, pues no me interesa solo tener un cachito de esa bala, me interesa tener toda su extensión. Entonces, si yo genero un algoritmo que pierde que tiene, vaya, huecos en esa curva, pues deja de ser de interés. Entonces, los algoritmos híbridos, al tener esta parte local, lo que van a hacer es extender la información y entonces me van a ayudar con ese tema. ¿Cuál es una de las cosas que hacen que sea complicado o por qué a mucha gente no le suele gustar? Pues por el diseño algorítmico que van a conllevar. ¿Por qué? Porque no nada más es pegar los algoritmos, que es otra idea que se suele tener de, bueno, pues he hecho el evolutivo 10 generaciones y luego le pego un buscador y luego lo regreso. Eso lo que hace es simplemente combinar dos esquemas y ya. Pero esto no realmente no es un híbrido. Un híbrido implica encontrar el momento oportuno de aplicar el buscador, saber cuántos recursos se le van a dar para evitar complicaciones como puede ser el costo computacional. En el área de diseños de algoritmos, nos importa mucho cuidar el número de evaluaciones que se hacen en una función, sobre todo porque estas herramientas se usan para aplicaciones reales donde la evaluación de una función puede venir de un simulador o de alguna maquinaria. Y entonces usualmente la evaluación de un punto en un emulador puede tardar horas o días. Y entonces si tú estás disparando y disparando evaluaciones, jamás va a terminar el algoritmo. Entonces, mucho de lo que se cuida es que estos buscadores sean baratos en el sentido de evaluaciones. Es decir, voy a meter un poquito la mano de manera matemática, pero no tanto para generar un costo que impacte el proceso. Y otra de las complicaciones que se busca evitar es lo que se conoce como convergencia prematura. La convergencia prematura sucede cuando yo a través de un punto hago un superindividuo tanto que hago que toda la población se vaya para allá y entonces pierdo la diversidad. Entonces, esta parte de cuidar el costo, cuidar la diversidad, evitar las convergencias prematuras, hace que sean bastante interesantes de diseñar. De este modo ya tengo la información necesaria para poderles hablar un poquito de mi trabajo. Entonces, yo me especialicé en el área de optimización multiobjetivo y lo vamos a partir en tres grandes familias, que fueron las de mi interés. Una parte, la de los resultados teóricos, donde me importaba tener alguna prueba matemática que garantizara que lo que estamos haciendo o estaba haciendo tenía sentido. Por ejemplo, se propusieron trabajos donde se proponen direcciones de descenso, se hicieron conjuntos de prueba, se optimizó, por ejemplo, un conjunto a través de Newton o se propusieron indicadores que miden diversidad a través de espacios métricos. Otra área de interés fue la del diseño algorítmico. Aquí lo que se propusieron fueron operadores de inspiración matemática, algunos buscadores locales y se hicieron algoritmos híbridos que usaban tanto la parte evolutiva como la parte matemática para obtener una solución de un problema multiobjetivo. Y otra área fue la de las aplicaciones, es decir, todo lo que se diseñó y se usó, pues vamos a aplicarlo. Entonces, ¿en qué lo he aplicado? Pues para la predicción de precios de la canasta básica y del índice de precios. Se ha aplicado para controlar el tráfico terrestre en aeropuertos, para optimizar la inversión en portafolios. Se ha hecho también para optimizar las rutas de autobuses de ADO y se ha hecho para optimizar el proceso de compostaje de una empresa que trabaja con maquinaria para hacer esto. Entonces voy a hablar un poquito de cada una de las familias, lo que se hizo y el resultado que se tuvo. Entonces, uno de los resultados teóricos, que fue de los principales de mi interés, fue el de direcciones de descenso en el área de multiobjetivo. Entonces, en este caso se hizo para dos objetivos y aquí es un ejemplito de cómo se hace. Entonces, la curva que vemos de negro es el conjunto, es el frente de Pareto, pero es el frente de Pareto sin restricciones. Ya en este caso, pues me faltó mencionarles que yo trabajo en el área de multiobjetivo con restricciones y aquí lo que pasa es que no toda la curva es
es la que se busca obtener, sino nada más buscamos la región factible. Entonces, si yo tengo un puntito, el de aquí, de manera local, yo puedo aproximar el negativo del gradiente de F2 y el negativo del gradiente de F1. Como recordaremos de nuestras clases de cálculo, o espero que recuerden, es que el negativo del gradiente nos da una dirección de máximo decremento. Es decir, si yo estoy minimizando, pues tiene todo el sentido que yo busque esta dirección para moverme. Pero cuando yo trabajo en un caso de dos objetivos, yo lo que realmente formo con ambas direcciones es lo que se conoce como un cono de descenso. Entonces, si yo propongo una dirección que esté dentro del cono de descenso, voy a garantizar que voy a bajar. Entonces, lo que se hizo fue proponer una dirección que de manera teórica me garantizara que al combinar ambos objetivos fuera una dirección de descenso. Pero como estoy trabajando en optimización con restricciones, pues me interesa estar sobre la curva porque va a ser la región factible. Entonces, si yo propongo una dirección, que en este caso es la BP, pues pueden observar que está fuera de la curva. Entonces, lo que se hace es que a través de herramientas matemáticas la proyecto y la regreso a la curva. En este caso sería la dirección BL. Entonces, lo bonito de este trabajo es que se encontraron direcciones de descenso para el caso biobjetivo. Se propone una proyección a través de factorizaciones QR para garantizar que voy a caer sobre mi curva y se tienen resultados para saber en qué casos no voy a generar estos escenarios que son los de interés para un algoritmo evolutivo. Este algoritmo también tiene su parte híbrida, es decir, que a través de un evolutivo encontrábamos los puntos de interés, hacíamos el trazado de curva y íbamos mejorando con métodos de continuación a la solución. Y este fue uno de los primeros resultados que se tuvieron. El segundo resultado teórico que les presento es una familia de funciones de prueba para los algoritmos evolutivos. Conforme empecé a trabajar en el caso con restricciones, me di cuenta que no había muchos conjuntos para que yo pudiera probar los algoritmos que diseñaba, porque la mayoría trabaja con restricciones de desigualdad. ¿Por qué? Pues porque me permiten explorar de manera más abierta el espacio. Cuando se trabaja con restricciones de igualdad, ahí es el caso donde yo tengo que estar sobre una curva y entonces se ha estudiado en el área de multiobjetivo que cada restricción de igualdad le baja la dimensión al problema. Entonces empiezo a tener problemas degenerados. ¿Y esto qué pasa? Que toda la teoría matemática empieza a colapsar. Y aparte, los evolutivos, uno pensaría que van a funcionar bien, pero las igualdades son un tema que le cuesta mucho al evolutivo. Entonces, cuando yo quería probar todo, pues no había muchas opciones. Entonces, con un compañero, pues diseñamos esta familia de conjuntos de prueba, donde se diseñó un cilindro que era toda la región factible y el arito que vemos es realmente el conjunto, es el frente de Pareto, no, el conjunto de Pareto, perdón. Es decir, que un disco va a ser nuestro conjunto y este disco está adentro del cilindro. ¿Qué le pasa a los evolutivos? Se empiezan a atorar. Entonces, en la imagen A, B y C, vemos comportamientos de 3 algoritmos que son muy famosos y han sido usados para resolver problemas multiobjetivos bien difíciles. Y empezamos a ver que realmente sí fracasaban. En uno de los casos, completamente generaba el cilindro y no llegaba a la solución. En otro de los casos, sí conseguía llegar al disco, pero se atoraba. Y esto nos dio una visibilidad a que los operadores que se usan para generar nuevas soluciones no lidian bien con este tipo de restricciones, lo que nos dio pie a generar nuevos operadores. Y también, por ejemplo, en el caso de la opción C, también vemos que están un poquito más esparcidos, pero tampoco hacen toda la cobertura. ¿Cómo se ve esto en el espacio objetivo? Pues de esta manera. Si se dan cuenta, el cilindro no genera ningún punto en el frente de Pareto, mientras que aquí los puntos en el disco, pues sí hacen un mapeo hacia mi frente, pero es igual un mapeo que tiene muchísimos huecos. Entonces, este trabajo fue meramente porque necesitábamos probar lo que estábamos construyendo y pues tuvo mucho éxito.
Lo bueno fue eso. Y bueno, otro resultado teórico fue hacer optimización a manera de conjunto. Entonces, como bien sabemos, en el área de métodos numéricos y de optimización existe el método de Newton, que es un método local que a través de punto a punto va buscando una solución óptima a través de aproximaciones de funciones cuadráticas. Y entonces nos dijimos, bueno, todos los algoritmos evolutivos tienen formas de medir si son buenos o malos, y es a través de algo que se conoce como indicadores de desempeño. Si yo uso un indicador de desempeño, es una función que conozco y que son diferenciables, porque uso cosas como raíces y para la norma, pues yo puedo conocer fácilmente su derivada y su primer y segunda derivada. Es decir, que yo puedo aproximar gradientes y puedo aproximar hessianas del indicador. Entonces, lo que hago es que a través de un conjunto de soluciones, hago una métrica del indicador y con este indicador yo voy haciendo el método de Newton a través de su gradiente y su desempeño. Porque, por ejemplo, en el caso del indicador que se usó, que es el de la distancia de Hausdorff, pues este te dice que una solución es buena si su valor del indicador es mínimo. Entonces, si es mínimo el valor del indicador, pues realmente estoy tratando con un problema de minimización. Entonces, es un problema de un solo objetivo. Y entonces yo puedo aplicar el método de Newton, pero en vez de mover solo un punto, voy a mover a todo un conjunto. Y todo este conjunto se hace una representación punto a punto. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un conjunto A, permítanme tantito, no, sí. Bueno, si yo tengo un conjunto A y tengo n puntos que viven en Rn, yo puedo apilar cada uno de los puntos en un vector y entonces formo una solución de tamaño n por m. Y entonces realmente es un punto que voy a mover a través de mi gradiente y mi hessiana usando el método de Newton. Entonces esto lo podemos ver ejemplificado en la figura. Los puntos naranjas son un conjunto inicial de soluciones de mi problema multiobjetivo. Y a través de estos puntos yo voy a calcular el valor de mi indicador, su gradiente y su hessiana, aplico el método de Newton y me doy cuenta que esto me sirve para llegar en un solo paso a mi conjunto, a mi frente de Pareto, que es el conjunto deseado. El conjunto que vemos aquí de puntitos negros son un conjunto de referencia, porque necesito tener un lugar hacia donde hacer la dirección. Entonces lo que me di cuenta es si un evolutivo no sé, gastaba 5,000 evaluaciones en conseguir la solución real, a través de este método, en una sola generación, yo podía conseguir un conjunto de aproximación, dispararlo con Newton y llegaba al conjunto deseado. Y esto me ahorraba más o menos la mitad de evaluaciones de la función. Entonces estuvo muy bonito porque ya a través de cosas clásicas que conocemos, pues se pudo resolver el problema multiobjetivo. Luego les voy a hablar un poquito de una generalización de todos estos trabajos que fue a través de lo que se conoce como el GCA, que es el Gradient Subspace Approximation. El GCA es una forma de aproximar las derivadas a través de vecindades. Lo que hacemos es justamente hacer una base ortonormal para que yo pueda sacar una dirección y ya con esto voy a ir aproximando mis derivadas. Entonces está padre porque la diferenciación numérica que conocemos tradicionalmente se hizo a través de puntos que yo ya tengo. ¿Cómo los tengo? Pues a través de un evolutivo porque conozco a sus vecinos. Entonces, este fue el trabajo central con el que se pudieron desarrollar los anteriores, porque para evitar calcular gradientes o si yo no los tenía, pues los podía aproximar a través de esta herramienta. Entonces, este es el compendio de toda la teoría detrás de esa forma de aproximar el gradiente. Y ese es un resultado que se tiene en el que, por ejemplo, si yo tengo estos puntitos naranja, son una aproximación del evolutivo. Yo considero un punto que tenga los suficientes vecinos
Eso es un parámetro que se va estimando de acuerdo al problema. Y con esos vecinos yo voy a hacer una aproximación de mi gradiente. ¿Para qué? Para que con el negativo de este yo pueda tener un descenso. Y entonces hago la continuación hacia el punto. Entonces, por ejemplo, los puntitos negros que se alcanzan a apreciar son el frente de Pareto. Lo que yo hago es que el puntito azul saco su dirección de descenso y cuando le aplico el GCA puedo sacar ese valor y disparo mi método de continuación, consiguiendo el puntito, el diamante azul fuerte que se alcanza a ver aquí. Entonces, en vez de que mi evolutivo siga buscando en toda la región para encontrar el frente de Pareto, yo encuentro un punto, lo disparo y entonces en la siguiente generación este punto es mejor que todos los de acá, porque si se dan cuenta, si hacemos el cuadrante, estos van a ser dominados por él. Entonces no van a sobrevivir y este ya va a empezar a pasar su información. De esta manera se acelera la convergencia de los algoritmos. Este resultado teórico que les presento a continuación es un indicador de diversidad. Entonces, una de las otras cosas que se estudiaron o que se vieron es que las maneras de medir la diversidad siempre lo hacen con distancias, con Euclides, Hausdorff, cosas tradicionales. Pero entonces hubo una persona que mostró que se podía medir la diversidad a través de lo que se conoce como la energía de Rice. Y en este trabajo lo que se hace es probar que realmente se cumplen todas las propiedades matemáticas para que sea un buen indicador. Entonces, este artículo pues tiene muchos resultados teóricos, son alrededor de 15 teoremas que se hicieron, en donde nos da garantía de que se puede usar para justamente medir esto y nos ayuda a que nosotros podamos mejorar la forma en la que se encuentran estas soluciones. Y aparte de que de manera experimental se comprobaron que todas las propiedades realmente sí se cumplen. Y entonces lo que vemos, por ejemplo, en la figura es el problema de escalabilidad. En el área de multiobjetivo, muchos problemas se tienen con este tema, porque hay veces que parece que tienes la forma de la solución, pero está en una escala muy, muy chiquita. Y los indicadores tradicionales no te indican que es una mala solución porque no tienes la extensión completa. Y lo que vimos es que el medidor de RIS justamente sí nos enseña eso y una escala de 0.1 nos va a decir que que no tiene diversidad, que es un muy mal conjunto. Y esto nos permite explorar hasta que nos detectemos que una mayor extensión nos da la mayor diversidad. Entonces, este es otro de los resultados. Este acaba de ser aceptado. Y ahora sí pasemos al área de los artículos que tienen más diseño algorítmico. El primero es un operador que se propuso, de hecho es un operador de mutación. Lo que se hace es que también a través del GCA buscamos una dirección de descenso, pero lo usamos para poder hacer una mutación polinomial. Es decir, que realmente lo que hago es que encuentro estas direcciones, hago una interpolación que usa derivadas y que me va a poder ayudar a que un individuo que era más o menos bueno o era malo, mejore y genere un punto sobre una curva, que era el polinomio. Igual este problema se hizo para el caso con restricciones. En la imagen podemos ver el ejemplo completo en el lado derecho. El frente de Pareto son los puntitos que están en los polos. Y la función, bueno, la imagen de la izquierda lo que nos muestra es un zoom de ese punto. Entonces, el algoritmo evolutivo como tal sí se aproxima mucho a la solución, pero no alcanza a tocar el polo porque cuando genera operadores, tanto de mutación como de cruza, no se perfecciona ese cálculo. Y a través del GCA, como se hace una linearización de esta curva, yo puedo descender. Y entonces lo que vimos es que mejora todas las soluciones que el evolutivo empieza a encontrar. Otra de los resultados en cuanto a diseño algorítmico fue un híbrido que usa un método de continuación que se conoce como el Pareto Tracer. Lo que hace este método es que tiene un punto
y yo puedo hacer una dirección de predicción y después corregirla y mandarla a la curva de interés. Y entonces lo que hace este algoritmo híbrido es que echamos el evolutivo a andar, escogemos uno o dos puntos de interés y a través de ellos se hace la continuación de toda la curva. Este método, lo interesante es que la forma de resolverse es también a través del método de Newton. Y entonces Newton nos implicaba gasto computacional. ¿Cómo se arregló en este caso? Usando métodos de quasi-Newton. Y lo que nos dimos cuenta es que con el 20% de las evaluaciones totales podíamos nosotros hacer todo el trazado de las curvas. Y un resultado muy padre de este es que es generalizado. Es decir, aquí no trabajamos nada más con los objetivos, sino que este problema y este algoritmo se hizo alcanzó creo que un tope de 15 funciones objetivo. Entonces, para cosas muy, muy grandes, lo hace muy bien y no gasta. Entonces, aquí, por ejemplo, en la imagen izquierda, la que tiene el círculo rosa y azul, es un ejemplo de cómo se ven las funciones multiobjetivo con restricciones. Aunque el círculo parece ser toda la solución, nos damos cuenta que por trozos, los trozos rosas son las regiones factibles y las regiones azules son regiones no factibles. Y entonces un problema que suelen tener los algoritmos es que no detectan esos espacios, sino que empiezan a generar toda la figura. Y a través de este método nosotros dimos puntos en las regiones de interés, que son las rojas, y ya con el método de continuación se hizo todo el trazado. Y entonces esto nos dio un mapeo excelente en el frente de Pareto. Luego, otro de los resultados es la extensión de las direcciones de descenso, pero en este caso fue sin gradientes y para restricciones y ya para más objetivos. Y lo que se hizo fue resolver un problema que buscaba minimizar el tamaño de paso de la dirección que yo proponía. Entonces, lo que se hace aquí es que no solo se usa el GSA para aproximar las direcciones y se usa el trazado de curvas, sino que aparte aquí ya hay una garantía de que los tamaños de paso que se dan son adecuados. Y entonces aquí vemos unos resultados de este algoritmo, que justamente vemos que se empieza a trazar la curva. Justamente aquí fue donde se usaron el conjunto de prueba diseñado en el resultado anterior que les mostré. Y vimos que la propuesta del algoritmo ya mejoraba y ganaba contra sus contrincantes. Es decir, que los evolutivos que se atoraban en ellos, si al evolutivo le ponías el buscador local que se proponía en este trabajo, todos mejoraban su desempeño y empezaban a hacer ya el trazado de la curva. Y esto es un resultado que fue muy, muy bonito, porque nos dimos cuenta cómo no nada más mejorábamos a un algoritmo, sino que con este buscador se podían mejorar a los evolutivos que eran el estado del arte en ese momento. Este es un trabajo que igual acaba de ser aceptado, que es una continuación del método de Newton, pero en este caso ya trabaja con restricciones. Y una parte interesante es que el conjunto de referencia que se usa se obtiene a través de un clúster. Entonces, lo que se hace es que el evolutivo se deja ejecutar hasta generar dos soluciones más o menos buenas y a través de ellas se hace un clúster para conseguir las mejores soluciones, que es la tercera figura que tiene los puntos morados. Entonces hacemos ya un clúster que nos va a servir de referencia y a través del método de Newton disparamos y conseguimos el ejemplo final que es la función E. Este resultado fue muy, muy impactante porque acelera la convergencia de manera sorprendente. Esto se puede ver con esta gráfica de la derecha, que es una gráfica de un indicador de desempeño. La curva verde es el evolutivo solo, cómo va convergiendo, pero pues tarda una bastante cantidad de funciones de evaluación. Por ejemplo, creo que aquí eran 100,000 evaluaciones lo que tardaba. Y nosotros a partir de la evaluación de las 20,000 evaluaciones, nosotros ya podíamos obtener el valor del indicador deseado usando el método de Newton. Porque justamente ya tener un buen conjunto de referencia hace más fácil que Newton dispare adecuadamente y se haya una relación punto a punto. Aparte, este resultado tiene muchos resultados numéricos
y matemáticos importantes, porque se trabajó con matrices de bloques que nos ayudaron a reducir el costo computacional de las direcciones. Y el área, ahora sí, de las aplicaciones. Esta fue la primera aplicación que hice. Fue un método híbrido para resolver un modelo Garch con tendencia. Y lo que hacíamos justamente es que teníamos el índice de precios y tenemos la serie de tiempo. Y queríamos medir la tendencia de esos precios. Entonces, a la hora de trabajar con la función de máximo verosimilitud, teníamos un problema de optimización clásico, pero los métodos matemáticos usuales no funcionaban y siempre se atoraban en soluciones locales. Entonces, a través de un algoritmo híbrido que usa una parte evolutiva y una parte, el método de Newton, se mejoraba la convergencia a las soluciones. Y aquí podemos apreciar uno de los resultados. La línea azul es el resultado que nos arrojaba la optimización del modelo con el método de Newton clásico, mientras que la línea roja nos arrojaba el método con el algoritmo híbrido. Y ahí nos pudimos dar cuenta que realmente el algoritmo híbrido nos ayudaba muy bien a estimar los parámetros para hacer nuestras predicciones. Otra de las aplicaciones fue el de el transporte terrestre en aeropuertos, que lo que se trabajó fue con multigrafos. Entonces, se trabajó con los mapas de aeropuertos de Hong Kong y a través de ese mapa, que podemos ver aquí un ejemplo, se trazó un multigrafo. Ese grafo tenía como vértices las puertas de llegada, las puertas, los lugares donde se estacionan los aviones, y lo que teníamos de arista a arista era el tiempo de trasladarse de un lugar a otro, el costo que implicaba trasladar el avión desde allá. Y lo que se hace es considerar todo este problema para proponer una solución. Y aquí se hace un algoritmo híbrido también, que como buscador local usa el método de Dijkstra. Entonces el multigrafo en una etapa se corta y se hace un grafo normal de una sola dimensión. Y entonces se mete Dijkstra, encuentra la ruta más corta y con esto se nutre el algoritmo para acelerar la convergencia. En este caso nos interesaba mucho que fuera rápido porque la primer acercamiento fue con investigadores de la Universidad Queen Mary que estaban trabajando este problema y su algoritmo que proponían tardaba 3 días en devolver una solución aceptable. Y a la hora de que se hizo este diseño híbrido, la solución se obtiene en alrededor de media hora. Sigue siendo mucho tiempo, pero comparado con 3 días, pues estaban muy felices. Entonces, otro de los resultados es el de ADO. En ADO, pues tenían esta como situación en la que se carga gasolina de los autobuses en ciertos puntos en ciertos puntos. Es decir, en esos puntos solo pueden cargar gasolina, o sea, no pueden pararse en medio trayecto ni nada por el estilo. Entonces son puntos muy específicos. Y entonces lo que hacían es que, por ejemplo, si se iban a trasladar de A, iban a pasar por el punto B y C, lo que hacían era hacer un circuito completo y siempre cargaban en A, sin darse cuenta que probablemente les convenía cargar en alguna otra ciudad para rellenar el tanque y no esperarse a completar el circuito. Entonces lo que se hizo fue un algoritmo evolutivo que les calcula en tiempo real a ADO dónde necesitan cargar antes de salir. Entonces, por ejemplo, si no se van a hacer un viaje de aquí a Veracruz y en Puebla está barata la gasolina, el algoritmo les indica que tienen que parar en Puebla para recargar el tanque y a completar el circuito. Esto se hizo en colaboración con unos alumnos que eran del Instituto Politécnico, que justamente trabajaban en ADO. Y el siguiente aplicación es de optimización de portafolio. Y lo que se estudió es cómo al agregar funciones de penalización en el problema clásico de portafolios, podíamos mejorar las soluciones que se obtenían. Este trabajo todavía se está desarrollando con algunos de mis tesistas, pero ese fue el primer resultado que tuvieron y lo aceptaron en un congreso internacional, entonces estuvo
estuvo bien, porque pues son chicos de licenciatura, quinto semestre. Entonces estuvo muy bien porque ya están en eso. ¿Y qué proyectos estamos llevando ahorita? Estoy llevando un problema, la aplicación de compostaje, donde se nos acercó una empresa para optimizar el proceso de compostaje en el sentido de que querían ahorrar dinero porque se usa maquinaria especializada que gasta diésel. Entonces el precio pues suele subir y tienen que cumplir bastantes especificaciones, por ejemplo, como los días que tienen que descansar las pilas de composta o las horas que trabajan sus empleados. Entonces todos estos detalles se modelaron en un problema de asignación y entonces ya se les dio una solución para que minimizaran el costo. Y ahorita otra área de interés, esa ya no le importa a la empresa, pero nos interesó a nosotros, es justamente considerar este problema para disminuir la emisión de contaminantes que genera el usar estas máquinas. Entonces vamos a tener un conflicto porque pues se quieren maximizar las ganancias, minimizando el costo de usar esas máquinas y también queremos minimizar la emisión de contaminantes que producen las máquinas. Entonces este problema todavía se está trabajando, ya tenemos resultados preliminares, pero todavía falta detallar unos escenarios. Y el siguiente problema que estoy atacando es cómo asignar programas de bienestar social basándonos en un problema de grafos y de clasificación. Entonces ahí ya estamos usando cosas de machine learning y de optimización para que la asignación de programas de bienestar sea a través de un estudio de los datos y no nada más como de, pues Guerrero no tiene dinero, asígnaselos a ellos, sino que sí esté como respaldado. Y estos son los proyectos que ahorita se están trabajando. Y pues por mi parte sería todo. Muchas gracias. Wow, gracias, Lulú. Están padrísimas las aplicaciones, están padrísimos los algoritmos. Gracias por compartir con nosotros. Bueno, pues compañeros, hay alguna pregunta? Parece que se desconectó la presidenta del colegio. Mm, sí, desde luego, Alex. Bravo para Lulú. ¿Hay alguna pregunta que quieran formular? Adelante, por favor, maestro Bolívar. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Saludos desde acá. N- No es pregunta, sino felicitación. La verdad es que el ver cómo están las aplicaciones actuales y ver cómo son los algoritmos ahorita evolutivos, pues en lo personal deja anonadado y es padrísimo cómo puede incluso ahorita ya estar en otras aplicaciones como el compostaje. Es increíble, ¿no? Es una felicitación. La verdad es que me ha impresionado las aplicaciones como lleva los trabajos ahorita de los tesistas y donde se ha publicado, deja ver que esto tiene un amplio panorama para una aplicación en cualquier índole, ¿no? Entonces, habría que explorar todavía para dónde podría seguir estas soluciones y qué increíble de pronto ese programa, bueno, la solución que dio de pasar de tantas horas, ¿no? En un proyecto a dar nada más el resultado en media hora. O sea, esa solución es magnífica, la verdad, ¿no? Muchas veces en la academia tenemos esos problemas cuando encontramos alguna base de datos muy grandes o queremos trabajar algo en específico. En lo personal me ha pasado a veces en programación que entro en loops interminables, ¿no? Entonces es increíble de pronto encontrar esas soluciones, el bajar, el hacer de pronto eficaz y eficiente y gracias al algoritmo evolutivo, ¿no? Entonces, lo recalco, no es pregunta, es una felicitación y la verdad me ha encantado el trabajo que ha presentado el día de hoy nuestra compañera, la doctora Lulu. Muchas gracias. Muchas gracias, Bolívar. Alex, adelante, por favor. Hola, muy buenos días. En verdad, Lourdes, una gran felicitación. Tienes mucho trabajo que hacer por delante. Seguramente va a haber más descubrimientos. Y una pregunta solamente. Nunca utilizaste la palabra incertidumbre.
La aplicación que hiciste en máxima verosimilitud, pues bueno, te dan una función y optimízala, ¿ok? La optimizaste con el algoritmo que desees, ¿no? Pero yo me refiero a la incertidumbre en las funciones que optimizas, es decir, la probabilidad de que se cumpla cierta igualdad, la probabilidad de que se cumpla cierta desigualdad. Vaya, la parte estocástica llevada a problemas de optimización. ¿Estoy equivocado o se utiliza o no se utiliza? ¿Has hecho algo en eso? No, en esa área no me he Optimización metido, la estocástica, verdad. en pocas palabras. No, en esa área no me he metido. Me da miedo. ¿Verdad? Pero me da miedo, pero no estamos cerrados a hacerlo. Sí, porque creo que hay muchas cosas, aparte de las aplicaciones muy útiles que estás diciendo, y que va a haber más seguramente, pues también hay cosas en la realidad que es inevitable que tengan incertidumbre, y están en un ambiente de incertidumbre. Y tal vez, si se considerara esa parte de incertidumbre, todavía tendrías mejores resultados. Eso me llamó la atención. Es un comentario, porque yo me dedico a la parte de estadística, incertidumbre, probabilidad, modelos. Entonces siempre tengo en mente eso. Y cuando dijiste predicción, luego dije, ¿y cuál es el error de la predicción? Error en el sentido de, o sea, el futuro lo predices, pues debe de haber algún error, etcétera. Y eso, pues inevitablemente te lleva a considerar cosas de probabilidad. Era por eso el comentario. Ah, no, sí, está bien. No, no lo había Bueno, considerado, pero pues muchas gracias, ojalá sí. que se te quite el miedo. Yo espero Harías que sí. muchas cosas interesantes. Muchas Gracias. gracias. Híjole, qué interesante, porque efectivamente, como dices, Alex, pues tiene un montón de chamba, ¿no? Sí, Pero mira, estudia problemas con incertidumbre, pum, ahí te va otro montón encima. Bueno, pues muy interesante, Lulu. Yo quiero saber en específico por dos problemas con incertidumbre, por cierto, en los que me late mucho que podrían utilizarse tus algoritmos. Uno de ellos se parece al problema que presentaste de las rutas en los aeropuertos, porque igual utilizando pues, un grafo y utilizando ciudades en el mundo, pues con estudiantes estoy interesado en hacer un análisis de la propagación de una pandemia. La cuestión es que efectivamente pues hay una incertidumbre de que nos vayamos por esta lista o por esta lista o nos vayamos por todas, ¿no? Entonces me da la impresión de que uno podría utilizar algoritmos como los que tú usaste aquí. Uno y dos, fíjate que desde hace meses que también estoy trabajando con un problema de minimización, de mitigación de riesgo de robo de aguacate. Pero la cuestión es que, pues de nuevo, cuando uno se mueve de A a B, pues uno tiene la posibilidad de que le roben. Bueno, uno no soy yo, ¿no? Me refiero a un transportista de aguacate, ¿no? Tiene la posibilidad de que le roben, tiene la posibilidad de que esté en contubernio con los asaltantes, con la gente que se dedica a contrabandear aguacate. Y bueno, pues tengo por ahí algún trabajo preliminar en ese sentido, pero la verdad es que me parece súper interesante y me gustaría mucho, pues la posibilidad de tener la posibilidad de revisar los problemas contigo, este, en el futuro próximo. Alex, ¿tienes otra pregunta? Oh, perdón, perdón. nunca bajé la mano, perdón. Ok, perdón, no, está muy bien. Y también tengo una pregunta de otro carácter. Lulu, ¿cuáles suelen ser los criterios de determinación de los algoritmos? ¿Utilizan hasta algún criterio tipo punto fijo, algún teorema de ese estilo? ¿Qué es lo que requieres en general sobre los espacios en los que trabajas para decir, sí, el algoritmo ya convergió? ¿Requieres que los espacios estén completos? ¿Requieres que tengan una norma? ¿Qué cosa requieres en general? Usualmente medimos que se estanque o lo paramos en evaluaciones de la función. Una vez que hay estancamiento, pues no tiene caso seguir gastando recursos. Para medir el estancamiento usamos normas.
Ok, Ujú. ok. Entonces imagino que pues aún así hay algún riesgo de que si las funciones no se portan bien, por ejemplo, pues efectivamente te quedes estancada en un mínimo local, en un máximo local, ¿no? Sí, justamente por eso cada evolutivo para hacer las pruebas y los resultados se ejecuta alrededor de 30 veces y ya se sacan los promedios. Por si hay algunos casos donde se estanca, podemos salir en otra ejecución por la probabilidad que se usa para generar las cruzas y las mutaciones. Eso es. Wow, pues me parece muy interesante. Muchas gracias. Compañeros, ¿alguna otra pregunta que quieran formular para la doctora Lulú? ¿No? Bueno, pues en ese caso, pues entonces vamos a seguir disfrutando nuestro martes. Ahora mismo ya comenzamos muy bien con esta charla. Entonces, pues muchísimas gracias, Lulú, por regalarnos un poquito de tu conocimiento, un poquito de tu sabiduría. Y bueno, pues un gran aplauso para ti. Y bueno, pues muy felices fiestas para todos. Feliz Navidad, próspero 2025. Hasta luego, muchas gracias. Muchas Hasta gracias. luego, gracias. A Luego, todos, hasta luego. Todos. felices fiestas. Abrazo a Luego, todos. muchas Hasta luego. felicidades. Abrazo. Felicidades.